Para quienes se conectan a esta hora y para quienes lo verán posteriormente. A esta hora ya estamos con María del Rosario Vargas, una excelente invitada, quienes probablemente la hemos visto muy activa a través de su cuenta de Twitter. María del Rosario Vargas es estudiante de Derecho y pertenece al Departamento de Investigaciones del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla y también es columnista en RCN, así que María Rosario, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias Ale, por la invitación a ustedes y nada, un placer compartir entre jóvenes de derecha. Vale, así es como se llama este espacio, Jóvenes por la Derecha. Y pues justamente para iniciar sobre ese tema, iniciará Juan Manuel preguntando. Buenas noches, María del Rosario. Gracias por acompañarnos. Mi pregunta es, ¿cómo te convertiste en una joven de derecha? Bien, voy a dar primero cómo me convertí en una joven de derecha y posteriormente cuál ha sido mi experiencia siendo una joven de derecha. Bueno, yo he tenido la fortuna de nacer en una familia que ha sufrido el marxismo-leninismo, es decir, a las guerrillas comunistas. Y en ese sentido, el vivir esa experiencia marca, porque hay una gran diferencia entre leer un texto que te da datos históricos de lo que han hecho, por ejemplo, las guerrillas, y otra cosa es el vivirlo, porque al vivirlo tú experimentas ese daño que han generado esas ideas y ese dolor que generan las familias. Entonces, en mi vida tuve ese primer paso, conocer qué es el marxismo-leninismo y por supuesto mi padre ha hecho una gran labor respecto a esclarecer la verdadera historia de la creación de las guerrillas. Ya luego, digamos, fui creciendo y me comencé a especializar en las ideologías que conforman a la izquierda. Y luego algo que realmente me abrió la mente, abrir la mente realmente, no como lo propone, por ejemplo, la izquierda con la perspectiva de la sociedad abierta, sino abrir realmente la mente fue que conocí otros textos históricos, conocí la historia verdadera y en ese sentido me comencé a cuestionar el por qué esa otra versión histórica no nos la cuentan, por ejemplo, en los centros educativos, por qué la niegan las series de televisión, las películas constantemente, por qué hay, qué intereses hay detrás de ello, porque además, aparte de ocultar la información, nos cuentan falsedades históricas. Y a partir de allí me he venido cuestionando el por qué tal grado de adoctrinamiento que estamos viviendo en la actualidad. Ya luego, por supuesto que mi experiencia religiosa, yo soy católica, también me ha permitido conocer cómo el comunismo también se ha infiltrado en estas esferas, porque como el comunismo no logró eliminar el sentimiento religioso de las personas, aplicando la estrategia gramsciana, lo que hace es infiltrarse y a partir de allí infectar la mente con sus ideas, infiltrándose en las instituciones. En ese sentido, dentro de la Iglesia Católica conocemos lo que se difundió como la teología de la liberación. Y la teología de la liberación no es ni teología ni es de la liberación, pero no es otra cosa que la interpretación marxista de las escrituras. Y por eso es que, digamos, en toda mi vida pues he podido conocer varias corrientes. Yo me he formado principalmente, digamos, en el ámbito histórico, eso a mí me ha marcado bastante. Mi experiencia personal, por supuesto, que eso también deja una marca. Y adicionalmente, me gusta la filosofía, entonces también he recobrado el pensamiento de los clásicos y me encuentro con que al final todo se termina relacionando, porque la izquierda termina acabando con el conocimiento, con las ideas que realmente generan progreso. María del Rosario, cuando estábamos con el doctor Fernando Vargas compartiendo en el mes de noviembre, me explicaba un poco la dificultad de pertenecer a este comité de víctimas de la guerrilla, debido a que él nos comentaba que cuando inició fue a la OEA, no sé, no era en ese momento un órgano tan globalista, ni mucho menos tan progresista, entre comillas, y pues nos narra cómo fueron desapareciendo o asesinando a varios de sus compañeros de esa lucha y nos comentaba que tuvo que haber sido exiliado en otro país. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de ser hija del doctor Fernando Vargas y cómo fue esa infancia durante esa ardua labor de tu papá por los derechos humanos.
Por supuesto, mira, yo he tenido que acompañar a mi papá precisamente en toda esa persecución que ha venido realizando el comunismo a mi familia. Pues yo nazco en el año 99 y el Comité Nacional de Víctimas se crea en el año 91, pero mi padre viene levantando la voz por las víctimas de la guerrilla desde mucho antes. Entonces mi padre ha realizado una ardua labor que por supuesto nos ha costado demasiada sangre en la familia, pero yo he estado ahí al lado evidenciando toda la persecución que le han realizado a mi familia. Y el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla fue el primer comité de víctimas de la guerrilla creado en Colombia, en una época histórica en la que cualquier comité o persona que comenzara a alzar la voz era asesinado inmediatamente. Por supuesto, eso conllevó a que media junta directiva en la primera década de creación del comité los asesinaran, y el comité realizó la primera denuncia del el gran daño que estaban realizando las guerrillas en el país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y posteriormente mi padre ha publicado más de 12 libros mostrando la verdadera historia de la creación de las guerrillas, analizando cómo nos han mentido respecto a toda esa historia y que en definitiva se termina enlazando con la creación de las guerrillas en toda América Latina, ¿no? Porque surge en un mismo periodo histórico y desmantelando toda esa mentira que nos cuentan respecto a un supuesto clamor del pueblo por reivindicar derechos. Nada más falso que eso. María Rosario, un poco retomando el tema de los jóvenes de la derecha, ¿por qué crees que somos nosotros los jóvenes de derecha necesarios en todos los ámbitos de la vida cotidiana? Bien, bueno, para abordar esa pregunta, yo creo que es necesario, en primer lugar, abordar qué es la derecha y cuáles ideas conforman a la derecha. Pero antes, pienso que es necesario resolver algunas inquietudes que suelen surgir en torno al tema derecha e izquierda. En primer lugar, aclarar que derecha e izquierda es la mejor forma de entender la política, de dos posiciones opuestas, tanto en lo económico como en lo político, como en lo social y como en lo cultural. Y en ese sentido, en esa misma línea, como son dos posiciones opuestas, aunque ambas digan buscar progreso y generar progreso, solo una de esas líneas políticas va a lograr generarla en el plano fáctico, es decir, en la realidad. Y sin duda alguna, la única línea política que genera realmente progreso es la derecha. Ahora voy a explicar un poco, antes de entrar, por qué somos necesarios los jóvenes de derecha, a explicar un poco las ideas que defiende la derecha, porque de ahí parte lo necesario que somos. La derecha tiene un doble componente. En primer lugar, las ideas propias de derecha. Y segundo, tiene el componente de oponerse a la izquierda, a las ideologías de izquierda. Ambos componentes resultan sumamente necesarios, tanto defender las ideas propias como oponerse a las ideas de izquierda. ¿Cuáles son las ideas que defiende la derecha? En el ámbito económico, la derecha defiende lo que se denomina como economía de mercado, oponiéndonos al intervencionismo estatal y al Estado grande que propone la izquierda para controlar la vida de todos sus ciudadanos. Adicionalmente, una piedra angular que defiende la derecha es la defensa de la familia, porque sin la defensa de la familia no es posible que una sociedad prospere. Sin la defensa de esos vínculos naturales no es posible un mañana. Y la defensa de la familia se desprende precisamente de otra idea que defiende la derecha y es el derecho natural. Yo me voy a detener un poquito aquí en el derecho natural porque considero que es de suma importancia. El derecho natural considera que los seres humanos tenemos unos derechos inherentes por el hecho de ser humanos. Es decir, que no necesitamos que un Estado nos reconozca derechos para que los tengamos. Y su perspectiva opuesta al positivismo, derecho positivo, le da tanta primacía a la legislación sin analizar su contenido que termina estropeando derechos humanos. Por ejemplo, desde la perspectiva positivista no se podría condenar lo que sucedió durante el régimen nazi alemán, porque fue un régimen que fue regido por leyes vigentes. En ese sentido, como le dan tanta primacía a la ley, ellos no entran a analizar el contenido de la ley, sino que consideran que toda ley es buena por ser ley. En cambio, el derecho natural sí cubre ese espacio que deja el derecho positivo y hace una defensa de los derechos humanos independiente de la legislación que le sea aplicable a cada ciudadano. Adicionalmente, la derecha defiende, por supuesto, la propiedad privada, eso unido a la defensa de la libertad, porque no es posible
desvincular estas dos ideas y defiende el ver al ser humano como un fin y no como un medio, es decir, el ser humano no puede ser utilizado para otro fin, sino que es el fin en sí mismo por el cual deben girar el resto de ideas. Ahora bien, aclaremos algunos aspectos que por lo general suelen tener duda las personas, y es que una persona no es de derecha ni de izquierda por cómo se autoperciba, porque sucede actualmente muy común que hay algunos jóvenes que fruto de ese adoctrinamiento tan constante que está sucediendo en la actualidad, se consideran de izquierda porque defienden unos derechos. En realidad, se es de derecha o de izquierda, no por cómo uno se autoperciba, sino por las ideas que uno defiende. Si las ideas que uno defiende se encaminan a las ideas defendidas por la derecha, se es de derecha o se es de izquierda dependiendo de las ideas que se defiende. Ahora, en ese mismo sentido, tampoco se es de derecha o de izquierda por cómo lo perciba el resto o por cómo lo perciba la mayoría. Y por eso un gobierno será de derecha o de izquierda dependiendo de las medidas que implemente, no por cómo lo perciba el resto de la población o la mayoría de la población. Ahora bien, aclarando esto, ahora sí me remito a la pregunta principal: ¿por qué somos necesarios los jóvenes de derecha? Bueno, yo considero que se debe ser de derecha, que el ser de derecha es un deber del ser humano en todas sus etapas de la vida, hasta el último segundo antes de morir, porque el defender lo correcto es lo que debemos hacer como seres humanos. Sin embargo, en la situación actual, en la coyuntura actual, en la cual el adoctrinamiento está a tal grado, el ser de derecha desde joven hace que esa persona tenga muchísimo más valor, porque el sobrevivir a tanta desinformación y a tal grado de adoctrinamiento es sin duda alguna un gran reto, y hacerlo desde joven es importantísimo. Ahora, lo necesario de los jóvenes de derecha está en que cuando esta generación de personas ya adultas que han hecho de la lucha contra el comunismo y contra todas las corrientes de izquierda, lleguen a sus vidas lleguen a su fin, pues quedaremos los jóvenes. Y si tenemos una juventud ideologizada, pues no vamos a poder sobrevivir a lo que se nos viene. En cambio, allí es donde encontramos lo necesario de los jóvenes de derecha, en sobrevivir a lo que se nos viene en esos cambios del mundo, ¿no? En ser ese muro de contención contra la izquierda y no permitir que nos quiten nuestras libertades. Así es, María del Rosario. Justamente hablando de estas ideas, quería preguntarte cómo nosotros los jóvenes podemos empezar a romper los estereotipos impuestos por la izquierda y por el marxismo cultural, donde nos quieren imponer que todos los jóvenes debemos ser, entre comillas, progresistas, que las mujeres deban ser, bueno, según ellos, feministas, y cómo los jóvenes pueden dejar de sentir vergüenza por una ideología que es tan buena como la derecha, que defiende la vida, la dignidad, las libertades, la familia, los valores, la propiedad privada y, por supuesto, el libre mercado y la libre empresa. Mira, en primer lugar es sobreviviendo a todas las falsedades que nos ha dicho la izquierda. Cuando comenzamos a averiguar las ideologías de izquierda, porque muchas veces las personas se engañan por el nombre de las ideologías de izquierda. Entonces, como el progresismo hace alusión al progreso en su nombre, y si tú buscas en la definición que dan, también te va a decir que hace alusión al progreso. Pero si después te vas a los pensadores que le dan realmente ese marco conceptual al progresismo, te vas a dar cuenta de lo que realmente es el progresismo. Y cómo sobrevivir a esto es informándose. En realidad, abrirse al conocimiento es lo que realmente te va a dar la sabiduría y el sobrevivir al adoctrinamiento y el darte cuenta cuáles son las ideas que realmente generan progreso. Es el informarse, el no dejarse engañar por maestros que seguramente están malintencionados, porque el adoctrinamiento, hay que decirlo, el adoctrinamiento no se da tan solo en los centros educativos, aunque muchas veces tan solo se hable de los centros educativos. El adoctrinamiento lo podemos ver por series de televisión, por películas que nos muestran, por ejemplo, una sola versión histórica, que nos muestran falsedades históricas, y en ese sentido
el sobrevivir a todo eso está en la decisión de cada persona, de cada joven, de informarse. María del Rosario, ¿cómo podemos evitar el adoctrinamiento en las escuelas? Mira, el evitarlo no lo creo posible, pero lo que sí podemos evitar es que a las mentes que llega ese adoctrinamiento no les haga efecto el adoctrinamiento, porque el evitar que haya profesores que sigan contando falsedades históricas y las mentiras sobre todas las ideologías de izquierda, no lo veo posible, pero sí podemos ayudar a fomentar una juventud que sea consciente de las falsedades que les están contando para de esa forma comenzar a hacerle frente a esto, ¿no? Y, y abrir a la juventud a más información, porque muchas veces lo que sucede es que la juventud, como tan solo tiene entrada a una línea ideológica, entonces lo que termina haciéndole la izquierda es eliminándole ese espíritu investigativo propio de la juventud, porque precisamente el espíritu investigativo nace de conocer todas las corrientes y de esa forma comenzar a preguntarse el cual tiene mucho más peso, el cual tiene mucho más evidencia y de esa forma determinar cuál es el camino correcto. De lo contrario, es muy difícil que un joven salga de esa idolatría que le tiene a la izquierda si no conoce más puntos de vista, otras perspectivas. Entonces, es eso, como informarse, pero sin duda alguna requiere un trabajo de las personas que estamos de este lado para llevarle esa información a esos jóvenes. Hablando desde tu experiencia personal, María Rosario, ¿has sido víctima del adoctrinamiento en tu universidad o en tu colegio? Y cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. En realidad, mi universidad, digamos que es una universidad bastante de centro. Los profesores no suelen meterse mucho en temas de política, digamos que yo ahí no he sufrido tanto el adoctrinamiento. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, pero está en el estudiantado el aceptar o no ese adoctrinamiento, ¿no? Así uno reciba tanta información ideologizada, está en uno el recibirlo o hacerle frente a eso. Y bueno, aunque por lo general se diga que el más alto grado de adoctrinamiento está en las universidades públicas, yo creo que en realidad eso es una afirmación errada porque en las universidades privadas de más alto rango es donde hay más adoctrinamiento, porque la izquierda ha entendido muy bien que como las personas que salen de las universidades privadas tienen mucha más probabilidad de llegar a altos cargos de poder, por lo tanto influir en todo un ordenamiento nacional, han entendido que les sale más efectivo el adoctrinar en las universidades privadas, porque en las universidades públicas hay un poco menos de probabilidad de que las personas salgan a ocupar altos cargos de poder. Sin embargo, yo en mi vida personal debo decir que el ser joven de derecha es algo que jamás he negado. Digamos, en mi círculo de amistades, en mi círculo familiar, es algo que yo jamás he negado. Y las personas que me conocen saben eso de mí, porque yo considero que siempre he sido de derecha, sin embargo, de forma consciente por ahí a los 11, 12 años. Y por esa razón, por lo general, suelo llevar, por ejemplo, manillas que hacen relación en parte a mi línea de pensamiento. Por ejemplo, en estos momentos tengo una manilla del movimiento del partido político español Vox, porque me gusta esa valentía para oponerse al progresismo internacional y en general a todas las ideologías de izquierda. Eso es bastante valioso. Además, la uso porque, como trae la bandera de España, a mí el tema de la hispanidad es un tema que me hierve la sangre, es un tema bastante importante en el sentido de que en específico, por ejemplo, el descubrimiento de América es un hecho histórico sobre el cual ronda gran cantidad de falsedades históricas y sobre el cual parte la mala interpretación de la historia que comienza a hacer la izquierda a partir de allí, porque nos han infundido un odio contra España que no se controvierte con los hechos reales que ocurrieron durante el descubrimiento de América, por ejemplo, de allí que vemos el afán de la izquierda por destruir estatuas y cuestiones como esas. Entonces a mí como me encanta reivindicar la hispanidad, entonces llevo esa manilla y adicionalmente tengo la manilla del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla,
para reivindicar precisamente el trabajo de mi padre, ¿no? De tantos años de lucha por las víctimas de la guerrilla y que esperamos que algún día puedan pagar las guerrillas por tanto daño que han generado. Aunque nos queda la convicción de que si no pagan en la tierra fruto de la impunidad reinante, de la justicia divina, las guerrillas comunistas jamás van a escapar. Entonces, el ser de derecha es algo que en mi vida personal no me ha provocado problemas. No me ha provocado problemas porque, digamos que en mi entorno yo siempre he estado abierta al debate, no para cambiar mi perspectiva, sino para dar a conocer por qué pienso como pienso. Entonces, a partir de allí no he tenido por ahora ningún problema. María del Rosario, justamente ahora que mencionabas el partido Vox, te quería preguntar, Vox es un partido político que fue creado para la renovación y para el fortalecimiento de la vida democrática española. También puede verse como una regeneración del sistema político y por supuesto la defensa de los valores, la familia y la vida. ¿Crees tú que la derecha hoy está representada en la política colombiana? ¿O crees que falta un partido que sea de auténtica derecha? Pues precisamente Vox surge como una alternativa al resto de partidos que hay en España, ¿no? Como una alternativa seria contra la izquierda. Porque el gran error que ha ocurrido es que hay sectores que piensan agradarle a la izquierda y a la izquierda no hay por qué agradarle. No hay por qué agradarle a aquellos que quieren destruir nuestras libertades. Y por agradarle a la izquierda es que se termina defraudando a esa base electoral que en realidad sí es de derecha. En ese sentido, bueno, en Colombia, un partido de derecha, basándome yo en los estatutos que se encuentran en cada partido político actual, no hay, no hay. Sin embargo, claro, nos dicen, hay un partido llamado conservador, entonces las personas consideran que debe ser conservador, pero en realidad las ideas que defienden no son conservadoras. Hay un partido liberal que pertenecía o creo que sigue perteneciendo a la Internacional Socialista, pero por el nombre las personas se dejan llevar, entonces dicen que es liberal. Y así con todo, ¿no? Entonces, sí es necesario el hacerle frente a la izquierda con valentía y el partido Vox considero que es un gran ejemplo de eso, de una derecha sin complejos, de una derecha con valentía, de no tener vergüenza en defender lo correcto, porque en realidad quienes tendrían que tener vergüenza son aquellos que defienden ideas que han condenado a millones de seres humanos a situaciones deplorables, ¿no? No nosotros. María del Rosario, ¿cómo podemos seducir a los jóvenes para que se unan a este espectro político de derecha? ¿Cómo motivar a los jóvenes? Bueno, abriéndolos al conocimiento, como te decía anteriormente, yo no veo otra forma, dándoles a conocer otras formas de interpretar el mundo, porque allí, cuando tú conoces otras formas de interpretar el mundo, vas a entender cuál es el camino correcto. Por ejemplo, yo soy de derecha, no solamente porque conozco las ideas de derecha, sino porque también conozco las ideas de izquierda y conozco todo el daño que generan las ideas de izquierda. Precisamente somos de derecha porque conocemos a la izquierda. Y es importante precisamente el abrir la mente a los jóvenes, el mostrarle todas las perspectivas y que ellos mismos puedan decidir cuál es el camino que realmente va a generar progreso, que sin duda alguna es la derecha, pero que eso se llega mediante el conocimiento de todas las líneas políticas sin ningún tipo de ideologización al medio en esa información. María del Gracias. Rosario, un poco cambiando de tema, eh, ¿qué opinas tú un poco de este sistema de justicia transicional que pues a mi parecer tiene un claro sesgo izquierdista y que es todo un aparato creado por las FARC? Y añadiría la pregunta que también le hacíamos al doctor Fernando y es, ¿no crees que personas como tu papá deberían tener espacios en espacios también de liderazgo o de dirección en estas entidades de la verdad? Claro, mira, tanto la JEP como la Comisión de la Verdad fueron entidades cuyos magistrados y miembros fueron elegidos por el Comité de Escogencia. Y ese Comité de Escogencia está integrado por 5 personas, solo 2 de ellas son
colombianas, pero no por eso dejan de ser de izquierda, porque todas las 5 personas que integran el comité de escogencia son personas que han tenido vinculaciones con grupos terroristas internacionales como Sendero Luminoso y líneas de extrema izquierda. Y en ese sentido, como diría Aristóteles, cuando las cosas inician mal, terminan mal, y como la elección del comité de escogencia empezó mal, sus miembros son personas completamente sesgadas, pues los magistrados que escogieron y los miembros de la Comisión de la Verdad que escogieron terminaron siendo de su misma línea ideológica. Mi padre intentó ingresar a la Comisión de la Verdad como miembro allí, pero eso no les interesa, ¿no? El debatir allí el contexto de cómo surgieron las guerrillas y esclarecer la historia verdadera de la creación de las guerrillas es lo que menos les interesa a la izquierda. A la izquierda lo que le interesa es imponer su relato, no esclarecer la verdad. María del Rosario, ¿cómo inició tu activismo político y cómo las redes sociales han influido en eso? ¿Cómo inició mi activismo político? Bueno, yo digo que el activismo político se puede realizar desde diversas esferas, ¿no? No necesariamente se requiere de crear una red social para influir políticamente, sino que, por ejemplo, si tú empiezas a influir dentro de la escala de tus amistades, dentro de tu familia, allí ya estás haciendo política. Es decir, no es necesario lograr grandes cambios, sino más bien hacerlo desde nuestras posibilidades. Yo creé el Twitter hace bastante poco, si no estoy mal, en octubre del año pasado, y pues desde allí he intentado hacer un activismo mucho más profundo que ya lo venía haciendo yo desde mi entorno, desde mis amistades, desde mis redes sociales más personales, pero que decidí hacerlo desde otra forma. Un poco hablando de este activismo y sobre todo de tu cuenta de Twitter, ¿por qué crees que ha tenido tanta aceptación entre los jóvenes? Tus tweets que es de frases cortas pero que son bastante verídicas, ¿tiene aceptación? ¿Crees que en verdad somos muchos más los jóvenes de derecha pero que de pronto tenemos o algunos tienen miedo de expresarlo o sienten vergüenza al decirlo? Sí, yo pienso que precisamente falta es representación por parte de los jóvenes de derecha, porque como no hay una voz que los haga escuchar, entonces muchas veces sienten temor a alzar la voz, porque muchas veces sucede que es más fácil alzar la voz o hacerse notar cuando son muchos, porque desde allí no van a tener tanta reacción en contra. En cambio, hacerlo solo, pues un joven lo pensaría 2 veces. Por eso es que tal vez ha pegado tanto, por esa necesidad de algunos jóvenes de hacerse escuchar, pero que tal vez no lo podían haber hecho en su entorno. Entonces necesitaban tal vez de alguna representación que los hiciera visible. También considero que como el adoctrinamiento de la izquierda ha sido tan constante, que nosotros conocemos y tenemos esa ventaja de conocer todo el relato de la izquierda porque nos los han repetido constantemente desde todas las aulas y de todos los espacios académicos. Entonces, llega un punto en que los jóvenes comienzan a darse cuenta de esto, comienzan a decir, bueno, porque todos piensan de igual forma, porque nadie dice algo distinto, porque todos los profesores conducen a una misma línea de pensamiento, porque cuando alguien llega a decir algo distinto, todos lo censuran o comienzan como a hacerle comentarios graciosos pero despectivos. Entonces hay jóvenes que comienzan a reaccionar ante esto y llega un punto en el que el adoctrinamiento de izquierda no les ha funcionado como tal, porque ha sido a tal grado el adoctrinamiento y tan constante que hay jóvenes que han venido despertando. ¿Cómo ves el panorama electoral para el 2022 si crees que la derecha vuelva a ganar o gane Gustavo Petro? Bueno, para las elecciones de 2022, pues esperemos que no llegue la izquierda, ¿no? Hay muchas personas que creen que por la situación actual del país, que por supuesto no está bien, eso es cierto, la solución es votar por alguien de izquierda, cuando en realidad lo que va a hacer ese gobernante de izquierda es empeorar aún más la situación, por todo, porque es que
se engañan mucho. Por ejemplo, ahorita con el tema de las marchas, no hay nada más contradictorio que un izquierdista convocando una marcha por subida de impuestos, porque la línea económica de izquierda propone engrandar el Estado y subir impuestos, porque ellos desean subsidiar todo. En ese sentido, es contradictorio además que esas personas que salieron a marchar hayan salido en el pasado para exigir educación gratuita, que en realidad como eso es una falsedad, no existe nada gratis, sino que en realidad lo que hay detrás es una subida de impuestos para que exista lo que se denomina como educación gratuita y que ahora salgan a marchar por la subida de impuestos. Es algo completamente contradictorio, pero que sí demuestra ese afán de la izquierda por utilizar gran parte de la juventud con miras a las elecciones que nos vienen en el año 2022. María del Rosario, un poco siguiendo la línea de la pregunta de Juan Manuel sobre las elecciones del 2022, eh, ¿qué bases ideológicas crees que debe tener el candidato de la mal llamada centro derecha o de la derecha a la presidencia? ¿Y cuáles creen que deben ser esos consensos sobre lo fundamental en este espectro político? Lo principal es tener las ideas claras, ¿no? Conocer las ideas de derecha, porque el ser de derecha lleva varios componentes. El ser de derecha no es solamente, por ejemplo, ponerse en lo económico a la izquierda. Eso es un punto fundamental, pero no es el único. También se requiere el fortalecer la familia, los valores y recobrar todo aquello que nos han quitado. Entonces, lo que se debe buscar en realidad es no buscar agradarle a la izquierda, sino más bien buscar esa masa votante que se siente identificada con estas ideas, porque no hay por qué buscar agradarle a quienes tienen ideas perversas y las ideas que han dañado a la sociedad. María Rosario, es innegable preguntarte sobre el paro que sucedió ayer y es, vemos cómo la izquierda está matando el derecho a la protesta, donde hace una combinación de todas las formas de lucha, violencia, destrucciones, saqueos, vandalismo y, e inclusive lesiones personales, lo cual desnaturaliza por completo y criminaliza el derecho a la protesta. ¿Cómo ves actualmente em, este derecho y crees que debería primar el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a la educación o cómo debió haber sido manejado este tema? Lo que sucede es que si bien el derecho a la marcha está consagrado en la Constitución política, por supuesto ahorita habría que hacer un equilibrio con el derecho a la salud, porque como el derecho a la salud también se relaciona con el derecho a la vida, entonces habría que allí hacer un balanceo a ver cuál de los dos prima en esta situación de pandemia, más cuando estamos en alerta roja en Bogotá, por ejemplo. Y adicionalmente, em, lo que sí denota esto es que aunque uno no está a favor de la reforma tributaria, se puede no estar a favor de la reforma tributaria, digamos, desde los ideales de derecha, porque la derecha sostiene que no se deben subir impuestos, sino bajarlos, por ejemplo. Eso no quiere decir que uno está a favor del paro, porque uno sí conoce cómo la izquierda quiere utilizar a gran parte de la población para sus fines. Entonces, lo que va a hacer es después la izquierda decir que logró sacar a la calle tal cantidad de personas y reivindicarlas a esas personas como si fueran de ellos. Y también quitándole credibilidad a esas personas que de buena fe han salido a marchar por la subida de impuestos. Sin embargo, esas personas, y hay que decirlo, están siendo utilizadas. La izquierda está utilizando a esas personas que también de buena fe están saliendo. El salir ahorita a marchar es servirle a la izquierda para esos fines electorales del año 2022. Y eso es lo que no han logrado entender esas personas. Adicionalmente, esas personas que apoyan a la izquierda, pero que han salido a marchar por la subida de impuestos, no han entendido que apenas llegue la izquierda a gobernar, va a ser el régimen que más va a subir impuestos porque esa es la línea económica de la izquierda, solo que ahora aparenta otra cosa. María del Rosario, ¿cuál es la labor que tú desempeñas en el Comité de Víctimas de la Guerrilla?
Bien, en el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, yo me encuentro como miembro del departamento investigativo y en ese sentido enviamos informes a organismos internacionales, a entidades internacionales de las víctimas de la guerrilla y análisis investigativos, por ejemplo, a la CIDH y al resto de entidades internacionales. Lo que sucede después de eso es que muchas veces cuando enviamos artículos a organismos internacionales, al recopilar todos esos artículos, surgen libros. Y entonces esa labor investigativa termina convirtiéndose en libros para publicar y eso es bastante valioso. María del Rosario, hablando justamente de estos organismos internacionales, ¿cómo crees que el globalismo y la izquierda se ha tomado el poder en estos organismos multilaterales? Claro, ese es un punto sumamente importante y que pienso que también es de recobrar, ¿no? Porque no se suele hacer por lo general un análisis mucho más geopolítico de la situación actual, sino que hay personas que tan solo hacen un análisis nacional sin mirar qué otros poderes hay internacionales. Y en ese sentido, sin lugar a dudas, en la actualidad hay personas que sin ser Estado tienen muchísimo más poder que un Estado. Entonces eso nos cambia el análisis del espectro político internacional porque si antes en donde recaía la mayor carga de poder era en los estados, ahora hay personas que pueden influir sobre esos estados. Entonces van a determinar las políticas públicas que van a implementar esos estados, por ejemplo, o personas que destinan todo su dinero a promover sus ideas. Por supuesto, eh, está claro que la izquierda cuenta con muchísima más financiación que nosotros y por eso es que ha logrado calar tanto, porque cuentan con tanta financiación y con la gran parte de los medios de comunicación. Por eso mismo es valioso la labor desde la derecha, porque la derecha tiene que oponerse a gran cantidad de medios de comunicación, a todo este poder que ellos realizan mediante el dinero, porque ellos como van copando todos los espacios, en definitiva lo han logrado gracias al dinero y nosotros los cambios lo logramos es por las ideas. María del Rosario, para ir finalizando, mi penúltima pregunta es, ¿dónde te ves en 10 años? ¿Crees que o te gustaría postularte a algún cargo de elección popular o algo por el estilo? Sí, yo por ahora no tengo planeado nada. En realidad, yo soy bastante creyente, entonces yo tan solo le pido a Dios que me permita hacer hasta donde pueda, ¿no? O sea, que pueda aportar mi granito de arena hasta donde Él lo permite y hasta donde Él crea necesario. Digamos, en la actualidad no tengo planeado nada de participar directamente en la rama legislativa, por ejemplo, pero sí pienso hacer activismo político, porque el activismo político se puede hacer sin pertenecer a las ramas del poder público, sino hacer lo que se realiza, por ejemplo, por medio de redes sociales, de concientizar a la gente. María Rosario, por último, qué mensaje le envías a los jóvenes que nos están viendo? Pues yo viéndolos a ustedes, yo pienso que yo no soy tan joven al lado de ustedes. Ustedes vendrían siendo algo así como niños de derecha y eso ya es otro nivel superior. Pero los jóvenes que nos están viendo, enviarles mucha fuerza para ser de derecha desde joven se requiere valentía, se requiere mucha valentía, pero lo que sí les recomiendo es informarse mucho, no caer en las mentiras de la izquierda, porque cuando se tiene convicción de ideas, ahí es cuando tú adquieres la fuerza para comenzar a enfrentarte al enemigo. María del Rosario, pues han sido 40 minutos para nosotros de bastante aprendizaje y por supuesto te agradecemos por tu tiempo y por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la Gracias, invitación, espero que estén muy bien. Bendiciones y muchas gracias también a quienes nos acompañaron. Feliz noche.
Feliz noche. Gracias.